Buen día, estudiantes de sexto y séptimo jornada, sábados y domingos. El tema que nosotros vamos a ver es continuación del tema anterior, o sea, vamos a ver el presente simple, forma afirmativa, regla número 2. Dice que si los verbos terminan en y antes hay una consonante, cambiamos la por I latina y agregamos ES. Dice verbs ending in Y before consonant change Y by I and ed ES. In third person singular, en la tercera persona singular. Ejemplo, ¿cuál es esa tercera persona singular? He, she y it. Ejemplo, tenemos acá el verbo study, que es el verbo estudiar. Mire que termina en Y y está precedido de una consonante. Entonces, para la regla, cambiamos esta Y que está aquí y le colocamos una I latina y agregamos ES que dice la regla. Ejemplo, ahora vamos a conjugar el verbo estudiar con todos sus pronombres para darse cuenta de dónde es el cambio. Ejemplo, I study English, yo estudio inglés. You study Spanish, tú estudias español. Para he, para chi, para i es donde dice la regla que debe ir el cambio. Por eso cambiamos la Y por una I latina y agregamos ES. Ejemplo, he studies French. She studies Spanish. It study, podría ser español o inglés. We study math. Nosotros estudiamos matemáticas y they study science. Ellos estudian ciencia. Noten que el cambio solo es en he, she y it, que es donde se cambia la Y por I latina y se agrega ES al verbo. Ejemplo, aquí tenemos los verbos que terminados en Y, precedidos de consonante, pero también tenemos los verbos terminados en Y y están precedidos de una vocal. Cuando están precedidos de una vocal, simplemente agregamos la S del cambio de la regla anterior. Ejemplo, play, que es el verbo jugar, le agregaríamos solo la S porque termina en Y, pero está precedido de una consonante. Lo mismo con el verbo late, que es el verbo tender. Se le agrega, termina en Y precedido de vocal, por lo tanto se le agrega solo la S. Lo mismo con el verbo pay. Ok, mire que aquí tenemos el verbo carry, que es el verbo llevar o cargar. Como termina en Y y está precedido de una consonante, por eso se hace el cambio. Bueno, aquí tenemos la actividad. La actividad es para todos, para 6 y 7, porque la regla es para todos, para los 2 grados. Dice acá, put the rulers to the following verbs. Coloque la regla a los siguientes verbos. Acá tenemos el pronombre, tenemos el verbo y acá ustedes van a colocar el cambio según el pronombre. Ejemplo, I study science. Mire que el verbo study termina en Y precedido de una consonante, en este caso la D, pero mire, resulta que no es ni he ni she, por eso aquí el verbo a la rayita se saca igual, study, sin ningún cambio. Pero si notamos la número 2, mire que termina en Y precedido de consonante. Cuando eso pasa, debo cambiar esa Y por la I latina y agregar ES del cambio. Y así sucesivamente hasta llegar a la oración 12 que tenemos acá. Debemos tener en cuenta si le agregamos la I, ES o simplemente la S según la terminación del verbo. Buen día, estudiantes.